En la audiencia sobre el testamento de mi abuela, el abogado de mi hermano me acusó de manipulación, pero entonces mi hijo Lucas, de 11 años, sacó una memoria USB y dijo, Iquot, mi abuela me dijo que les diera esto si mentían Iquot, y de repente toda la sala del juzgado se quedó en silencio absoluto. En el momento en que el abogado de Alberto me acusó de manipular a la abuela, sentí un calor intenso subirme por el cuello, no porque fuera culpable, sino porque había estado esperando exactamente este momento, ya que ni siquiera habían pasado 3 minutos de la audiencia y ya habían empezado a atacar con todo. Fuentes. El carísimo abogado de mi hermano estaba allí de pie actuando como si tuviera la prueba definitiva en sus manos, diciendo que este testamento no fue escrito libremente y que tenían la firme creencia de que Beatriz coaccionó a su abuela, aprovechándose de su deterioro mental para falsificar o manipular el documento y así asegurar la herencia para ella sola. Mi hermano se limitó a quedarse allí sentado con aire de suficiencia, con las manos cruzadas como si ya fuera el dueño de la casa en el pueblo, las cuentas bancarias, las tierras de olivos y todo lo demás, pues siempre se le dio bien hacerse el inocente. El hijo predilecto que se libró de ayudar con la abuela hace años pero que aparecía en las comidas familiares actuando como si la visitara cada fin de semana. Después de que falleciera el abuelo, solo estábamos ella y yo. Así que él nunca vio sus pasos lentos, las caídas o las mañanas en las que olvidaba dónde estaba, nunca olió las marcas de quemado en las ollas que dejaba en el fuego ni tuvo que limpiar el frigorífico cuando ella olvidaba la comida durante semanas. Él no se sentó a su lado en el centro de salud cuando le dijeron que estaba en las primeras etapas de demencia senil, pero yo sí lo hice, así que cuando la abuela me pidió que la ayudara a hacer algunos cambios en su testamento, no lo cuestioné, porque ella me dijo que tenía algo especial en mente y que no quería a Alberto involucrado ya que él solo aparecía cuando pensaba que había algo que llevarse. Ahora él estaba aquí intentando hacer precisamente eso, y la jueza me miró por encima de sus gafas como esperando que yo respondiera, pero antes de que pudiera decir nada, Lucas se levantó. Mi hijo de 11 años ni siquiera parecía nervioso, simplemente metió la mano en su mochila, sacó un pendrive y lo levantó diciendo que la abuela le dijo que les diera eso si mentían, una frase que impactó en la sala como una bomba. La jueza le pidió que se acercara, mi abogada Clara me miró y yo asentí, así que Lucas caminó y le entregó la memoria sin decir ni una palabra más mientras Fuentes empezó a objetar de inmediato mencionando algo sobre pruebas inadmisibles y falta de verificación de la fuente, pero la jueza levantó una mano y le ordenó que se sentara. Ella insertó el pendrive en su portátil y tardó unos 10 segundos en cargarse el video hasta que la pantalla del monitor del juzgado parpadeó y entonces apareció ella, mi abuela Elena, sentada en su sillón de orejas con flores, con la luz del día entrando por la ventana de la cocina detrás de ella. Miró directamente a la cámara y dijo que si estábamos viendo eso era porque alguien estaba mintiendo sobre su testamento, y en ese instante la sala se quedó completamente inmóvil e incluso Fuentes dejó de hablar. Ella continuó explicando que le pidió a Beatriz que la ayudara a cambiar las cosas porque no era tonta y sabía cómo actúa la gente cuando piensa que tienes algo que vale la pena heredar, añadiendo que Alberto no había aparecido en años y que no tenía derecho a nada solo por compartir un apellido. Yo no sabía nada del video, lo juro por Dios, no tenía idea de que ella lo hubiera grabado. Se veía cansada pero su voz era clara y sus ojos estaban más afilados de lo que recordaba. Dijo que quería que todo fuera para Beatriz y Lucas porque ellos estuvieron allí para ella sin pedir nada a cambio, y que así era como sabía que se lo merecían. Luego hizo una pausa y sonrió un poco comentando que si Alberto estaba molesto podía demandarla, pero que ella no iba a responder. El video terminó y nadie habló, y ya podía ver en la cara de Alberto que su plan se acababa de desmoronar, pero lo que vino después fue algo para lo que nadie, ni siquiera yo, estaba preparada. La jueza no habló durante mucho tiempo tras el video, simplemente se quedó mirando la pantalla como si lo estuviera reproduciendo de nuevo en su mente. Fuentes intentó recuperarse tartamudeando algún argumento técnico sobre la capacidad mental e influencia indebida, pero era una defensa débil y hasta él notaba que la marea había cambiado. Lo que nadie más parecía haber notado todavía, al menos hasta que Clara se inclinó y me lo susurró al oído, era que el video no solo defendía el testamento, sino que demostraba que la abuela tenía plena conciencia de sus decisiones, conocía a quienes la rodeaban, mencionaba nombres y declaraba sus intenciones directamente, lo cual era una mina de oro legal. La jueza pidió al alguacil que hiciera una copia del video y lo añadiera al registro judicial, y mientras lo hacían, Lucas seguía allí de pie a mi lado, todavía tranquilo, y entonces dijo que había algo más en la memoria. Todos se giraron. La jueza parpadeó y le preguntó a qué se refería, a lo que Lucas señaló diciendo que ella le dijo que el video era el plan de reserva, pero que lo real estaba en la carpeta llamada Iquot, Agosto Iquot. Clara y yo nos miramos porque ella tampoco lo había visto. El secretario navegó por el contenido del pendrive donde había varias carpetas nombradas por meses, pero la marcada como Iquot, Agosto Iquot, tenía un solo archivo.
Una carta escaneada de hace 6 meses, escrita a máquina, firmada y legitimada ante notario, que en la parte superior decía en negrita y quod, revocación de testamentos y codicilos anteriores y quod. Era un documento de revocación legal donde la abuela había anulado cada versión anterior de su testamento de forma pública y oficial ante un notario, lo que no era solo un cambio, sino que era ella haciendo borrón y cuenta nueva para empezar de cero. Además, adjunto en la misma carpeta había un breve mensaje de voz. Lo reprodujeron y era la abuela otra vez diciendo que ya le había dicho a Beatriz que no abriera eso a menos que alguien intentara algo sucio, y dirigiéndose a Alberto le dijo que si estaba escuchando eso se sentía decepcionada pero no sorprendida, que él tomó sus decisiones al dejar de llamar y de aparecer, pero que siempre le gustó fingir que era el favorito, y que esa era su respuesta, no lo era. Un sonido salió del lado de Alberto en la sala, algo entre un ahogo y una carcajada, se levantó y preguntó si de verdad pensaban que eso probaba algo, diciendo que ella era vieja y preguntando si realmente iban a aceptar la palabra de una mujer con demencia sobre la suya. Nadie respondió, y fue entonces cuando la jueza se inclinó hacia adelante y preguntó, ¿y quod? Señor Alberto, ¿está haciendo una declaración o una confesión? ¿Y quod? Hubo un silencio de un segundo y entonces él estalló. Alberto se giró hacia Fuentes, empujó su silla a un lado y murmuró, y quod, te dije que deberíamos haber destruido ese pendrive y quod. Eso fue todo. La jueza levantó la mano pidiendo que repitiera eso, pero ya era demasiado tarde porque Clara ya estaba de pie solicitando una moción para pausar el procedimiento y considerar si el cliente de la parte contraria acababa de admitir la manipulación de pruebas. A partir de ahí todo empezó a desmoronarse. La sala ya no estaba en silencio. La jueza ordenó a todos que se sentaran y Fuentes, claramente en pánico, intentó rectificar diciendo que su cliente hablaba por frustración y que no era una admisión. Pero la jueza ya estaba escribiendo algo y pidió al taquígrafo de la corte que leyera la última frase de Alberto palabra por palabra, y quod, te dije que deberíamos haber destruido ese pendrive y quod. Nadie en su sano juicio podría retorcer eso para que pareciera algo inocente. Fuentes empezó a susurrarle a Alberto, pero Alberto lo apartó con un gesto. Su rostro había adquirido un tono que nunca antes había visto, como el de un hombre que se da cuenta de que el suelo se está hundiendo bajo sus pies y que él mismo fue quien tiró de la palanca. La jueza se volvió hacia mí y me preguntó si yo conocía el contenido de esa memoria antes de hoy, a lo que respondí que no, y cuando preguntó por mi hijo, le dije que él me mencionó que la abuela se lo dio pero no dijo qué contenía, pues yo pensé que era solo una carta o quizá fotos. Lucas seguía sentado en silencio, y la jueza lo miró agradeciéndole por haber presentado eso y diciendo que su abuela fue sabia al confiar en él. Fuentes intentó redirigir la conversación pidiendo un receso, pero la jueza se lo denegó, y cuando pidió que el documento de revocación y el mensaje de voz no fueran admitidos hasta ser verificados por un experto en caligrafía y forense digital, la jueza aceptó verificarlos pero advirtió que mientras tanto las pruebas de video y audio se mantenían y que la declaración de su cliente ya era parte del registro. Luego miró a Alberto y le advirtió que si encontraba la más mínima prueba de que intentó suprimir o destruir cualquier parte de los documentos testamentarios de su abuela, ya no estaríamos hablando de una disputa por una herencia, sino de fraude y posiblemente obstrucción a la justicia. Alberto no habló, simplemente se volvió a sentar y miró fijamente hacia adelante, pero no había terminado. La jueza hizo un gesto al alguacil para que trajera un documento del expediente judicial. Era el testamento original impugnado, la versión final de la abuela ante notario que nos dejaba todo a Lucas y a mí. Comparó la firma del testamento con la de la carta de revocación escaneada y luego pidió al secretario que mostrara otro archivo, el que Alberto había presentado, una versión más antigua, supuestamente el verdadero testamento de la abuela que nos dejaba todo a ambos por igual. Ahí fue cuando las cosas empeoraron para él. La firma en la versión de Alberto no coincidía, solo por un poco, no lo suficiente como para notarlo si no sabías lo que buscabas, pero puestas una al lado de la otra era obvio. El trazo de la iquot, en su nombre era demasiado agudo y la abuela nunca ponía los puntos sobre las íes de esa manera. La jueza miró fijamente la página y le preguntó a Alberto quién le había dado esa copia. Él no respondió al principio, pero cuando ella insistió, dijo algo que nunca olvidaré mientras señalaba a Fuentes. Iquot, él me dijo que colaría Iquot. La sala explotó. Fuentes se levantó tan rápido que su silla volcó hacia atrás gritando que eso era absolutamente falso y que su cliente hacía acusaciones sin fundamento bajo estrés, pero ya era tarde. La jueza pidió silencio y le recordó a Fuentes que él era un oficial de este tribunal y que ahora su propio cliente alegaba que presentó a sabiendas un documento legal falsificado, preguntándole si estaba diciendo que su cliente mentía bajo juramento. Fuentes se quedó helado, con la boca abierta pero sin emitir sonido, mientras Alberto se inclinaba hacia adelante con los codos en la mesa diciendo que el abogado le dijo que la firma solo tenía que parecerse lo suficiente.
Que nadie revisa esas cosas si no hay impugnación y que lo presentaron porque él dijo que podrían hacer que Beatriz pareciera inestable para que el tribunal repartiera todo al 50% solo para evitar una pelea. Sentí que algo cambiaba en la sala, como si el aire mismo se volviera frío. La jueza llamó a un receso, pero no por las razones que Fuentes esperaba, sino que ordenó al alguacil escoltar tanto a Alberto como a Fuentes a una cámara lateral para ser interrogados. Clara se inclinó hacia mí apenas ocultando su sonrisa y me dijo que nos acababan de entregar el caso en bandeja. Lucas me tiró de la manga y me preguntó si íbamos a perder la casa de la abuela, a lo que le respondí que no íbamos a perder nada. Estuvimos sentados 30 minutos, quizá más. La gente susurraba, el secretario hacía llamadas y la jueza no regresaba. No creo que nadie en esa sala supiera lo que estaba pasando tras la puerta de esa cámara, pero entonces el oficial de la corte volvió y le entregó algo discretamente al secretario. Unos minutos después, la jueza regresó con 2 documentos en la mano. Se veía cansada, pero cuando habló su voz fue clara, anunciando que el tribunal había revisado nuevas declaraciones y pruebas que planteaban preocupaciones sustanciales sobre la autenticidad del documento presentado por el señor Alberto y el señor Fuentes, y que en ese momento estaba remitiendo a ambos individuos para una investigación por presunto fraude, falsificación de documentos y conspiración para defraudar al tribunal. Hubo jadeos reales en la sala, sin exagerar, y entonces se volvió hacia mí para decirme que el testamento final de mi abuela, respaldado tanto por el video como por la revocación independiente, quedaba ratificado en su totalidad y que yo era la única beneficiaria de su patrimonio. Debería haber sentido alivio, incluso alegría, pero sobre todo me sentía entumecida. No había terminado realmente, pues Fuentes había construido un caso no solo sobre mentiras, sino sobre la idea de que yo me rompería, que no lucharía y que no tendría pruebas, sin contar con que la abuela era más lista que todos ellos y definitivamente sin contar con Lucas. Sacaron a Fuentes escoltado. No fue un arresto dramático con esposas allí mismo, pero sí lo suficiente para que todos los reporteros en el pasillo empezaran a grabar, y escuché a uno de los secretarios susurrarle a otro que nunca había visto a un abogado hundirse tan rápido. Yo no dije nada, no tenía ganas de regodearme. A Alberto no le pusieron las esposas todavía, pero no parecía un hombre que hubiera ganado nada y cuando pasó a mi lado no dijo ni una palabra, ni siquiera miró a Lucas, solo siguió caminando con el rostro pálido, la mandíbula apretada y las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo como si todavía intentara retener algo, pero estaba acabado. Afuera, Clara me llevó aparte y me dijo que probablemente la fiscalía abriría un caso formal, mencionando que Alberto podría intentar alegar que fue manipulado por Fuentes y que no sabía que era una falsificación, pero que el video y sus propias palabras en el tribunal hacían poco probable que eso se mantuviera, ya que en el momento en que dijo que deberían haber destruido la memoria, básicamente se enterró a sí mismo. Lucas me preguntó si la abuela sabía que eso pasaría y no supe qué responder, pero más tarde esa noche, mientras revisaba algunas de sus cajas, encontré una nota adhesiva metida entre 2 de sus viejos libros de cocina que decía: "Y Quote, si las cosas se ponen feas, no te asustes, deja que la verdad sea la persona que más grite en la sala y Quote". Era su letra, sin duda alguna, no tenía firma porque no hacía falta, y fue entonces cuando me di cuenta de que ella planeó esto. No solo el testamento ni el video, sino la forma exacta en que todo se desmoronaría si Alberto intentaba algo. Porque lo conocía, sabía cómo funcionaba su mente y no se molestó en intentar detenerlo, simplemente esperó. La abuela no dejó una fortuna, pero la casa, la tierra y sus modestos ahorros de jubilación significaban estabilidad y que yo finalmente podría volver a respirar, y para Lucas significaba la universidad, seguridad y un futuro. Él se sentó en el suelo del salón esa noche comiendo un tazón de leche con cereales mientras veía dibujos animados como si fuera un jueves cualquiera, pero ya no era solo un niño. Había hecho algo valiente y, de alguna manera, creo que ella sabía que lo haría. La casa se sentía diferente después de la audiencia, no solo porque sabía que era mía ahora, realmente mía, sino porque finalmente sentía que ella seguía aquí, no de una forma espiritual con susurros en las cortinas, sino en las cosas reales, la forma precisa en que etiquetaba las cajas en el trastero, el cepillo de dientes extra en el baño de abajo por si acaso, el montón de libros de crucigramas en el cajón de su mesita de noche, cada uno con exactamente 2 páginas sin terminar. Encontré más notas, no escondidas, sino colocadas como si quisiera que las encontrara pero no de inmediato. Una estaba doblada en su libreta de ahorros diciendo que soy más fuerte de lo que pienso y que no olvide quién me enseñó a hacerlo. Otra estaba pegada dentro del armario de las especias diciéndome que no tirara la canela porque no estaba caducada, que simplemente le gustaba esa marca antigua. Y en un cajón cerrado con llave en su dormitorio encontré un sobre pequeño con una sola llave, un impreso de sus cuentas bancarias y una nota para el futuro de Lucas que decía: "Y Quote, dile que haga algo bueno con ello, no algo ruidoso, sino algo bueno Quote".
Lloré entonces más fuerte de lo que lo había hecho en su funeral, no porque nos dejara cosas, sino porque sabía lo que vendría. Había visto cómo Alberto se había distanciado, sabía cómo operaba y construyó algo más fuerte que cualquier tribunal, construyó pruebas. Dejó un testamento, sí, pero también dejó el mensaje de que estar presente es lo que importa, que el amor no necesita un foco de atención y que ese tipo de amor silencioso y cotidiano, los viajes a las citas médicas, las comidas recalentadas una docena de veces y las medicinas organizadas semanalmente en el pastillero, es lo que perdura. Alberto fue finalmente procesado porque lo pillaron en demasiadas mentiras, diciendo que había encontrado aquel testamento viejo en el desván de la abuela cuando el problema fue que contó versiones diferentes de la misma historia en dos declaraciones separadas, y todavía está esperando sentencia. Fuentes perdió su licencia de abogado y escuché que está bajo investigación en otras 2 provincias ahora. Lucas empezó a hacer voluntariado en el centro comunitario 2 meses después diciendo que a la abuela le habría gustado. Está ahorrando el dinero para la universidad porque quiere estudiar ingeniería. Y dice que tal vez algún día construirá casas como la de ella, no lujosas, sino sólidas. A veces me siento en el porche con una taza de café e imagino a mi abuela en esa misma silla, la que uso yo ahora, observando la calle y escuchando el viento. Ella no necesitó quedarse como un fantasma en esta casa, nos dejó algo mejor, nos dejó la verdad, y eso fue suficiente para salvarnos.